Bueno, nos encontramos acá en un lugar que es histórico, acá en Chuy, histórico, que es el almacén japonés, como está escrito, que desde 1970 está acá en Chuy. Y son los primeros japoneses que se establecen como comerciantes acá en Chuy, y hoy por hoy sigue siendo el único almacén que hay acá en Chuy. O sea que como ustedes pueden ver la portada ahí, y vamos a conversar con la que es la sobreviviente del negocio. Vamos hacia el local, que ella nos va a esperar por acá y la vamos a saludar. Vieron acá, ¿no? Desde 1970. Y venimos aquí hacia el local. Bueno, y un gusto encontrarnos con la que es la sobreviviente de la familia Tone, porque la verdad sí, la sobreviviente, porque único, como yo decía ahora, únicos japoneses que hay acá en Chuy desde 1970 y nunca más hubieron japoneses establecidos, o sea que son los únicos. Un gusto saludarte. Hola, ¿todo bien? Me llamo Hiromi, soy hija del más conocido japonés, Luis, es el japonés de Chuy, y bueno, quedé yo, porque bueno, infelizmente mi hermano falleció. Y los demás japoneses se fueron, algunos volvieron a vivir en Japón y otros ya fallecieron, otros tíos míos ya fallecieron. O sea, cuando ellos vinieron ahí por 1970, vinieron no sé si en barco, en qué vinieron, vino tu abuelo, tu abuela, y no sé si tu padre también después de... Vinieron en 1960 en el navío llamado Argentina Maru. Que tenía como destino Argentina, o sea, pasaba por todo Brasil. Ellos desembarcaron en el puerto de Río Grande en 1960. Vinieron mis abuelos, mi abuela, mi abuelo, mi padre y mis tíos. Vinieron todos, toda la familia decidió venirse por la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, sí. Y tengo entendido que ellos cuando llegan a la frontera acá se establecen con granjas, después con un restaurante. ¿Tú sabes eso? Sí, mi papá siempre me contaba las historias, siempre le gustó contarme. Ellos primero quedaron un tiempo en Santa Victoria, en la granja del señor Bender. Allí le pusieron nombres en portugués, lo apelidaron porque era nombre, todos tenían nombres japoneses, ¿no? Claro. Y para que quedara más fácil, allí Bender les puso nombre en portugués. O sea, a mi papá le pusieron Luis, a mi tía le pusieron Victoria y a los demás también. Después de un tiempo que estaban plantando allá y eso, plantaban arroz, vinieron para Chuy y quedaron un tiempo en 18 de julio. Allí Samuel Priliac les prestó una casa para ellos vivir, que fue lo que mi papá me dijo, y después vinieron a vivir en Chuy, que ahí empezaron vendiendo frutas y verduras en la calle con una carretilla. Así empezaron ellos, pasando mucho trabajo, porque no sabían hablar el idioma, hablaban solamente japonés, y pasaron bastante trabajo, tanto con el idioma como para intentar vender las cosas, porque habían llegado sin conocer a nadie. Sí, claro. Yo con tu permiso voy a filmar una foto que hay de ellos allí, sí. Tu familia. Esa foto es cuando vino una jornalista de Japón, directamente de Japón, de un canal de Japón, vino a entrevistar a mi padre. Querían saber por qué era el único japonés que estaba en Chuy todavía, porque generalmente los japoneses viven en grupos, ¿no? Así como hay bastantes japoneses en San Paulo, como hay en Londrina, que es Paraná, y por qué solo él estaba acá. En realidad él vino con su familia, ¿no? Pero pasaron algunos momentos acá de trabajo con el cambio y eso, y algunos volvieron, no quisieron más estar, y bueno, mi padre fue el que decidió realmente quedarse en Chuy. Él tomó la ciudad Chuy como su ciudad para vivir y bueno, y morir, porque murió acá también, la eligió a Chuy como su ciudad. Sí, sí, por eso es que yo me animé y me puse a pensar acá, estudiando, mirando siempre el almacén, que es prácticamente una reliquia. Es una reliquia de la frontera porque primeros japoneses que llegan a la frontera y los únicos que hoy están establecidos, porque el almacén japonés es único en toda la frontera. Sí, mi familia fue la única que se quedó en Chuy.
Vinieron otros japoneses en el navío que quedaron en Río Grande, quedaron en Porto Alegre, quedaron en Pelotas, y después hubo una familia también, Shukua, el apellido, que quedó en Santa Victoria, y después mi familia que quedó acá en Chuy. Fueron los únicos japoneses que quedaron acá. Mis tíos, algunos volvieron para Japón, pero mi padre fue el que decidió quedarse y seguir viviendo en Chuy. A él le gustó acá y se quedó, murió acá también. Porque tuviste que la colectividad árabe es fuerte acá, Sí, en la frontera, sí. pero no llegan No. no llegan a establecerse como los primeros. Me da la impresión de que Almacén Japonés es de uno de los primeros de esa época. Es que en realidad los japoneses muchos quedaron en San Paulo. Mi tía es una que vive allá. Ella vive en San Paulo, en San José dos Campos. Cuando joven se quedó acá un tiempo y después mi abuelo le consiguió un japonés para que se casara con un japonés. Él es de San Paulo y allá vivió, tuvo 3 hijos y se quedó por allá. Mi papá realmente fue el único que se quedó acá en Chuy. Después se casó con mi mamá, que es uruguaya. Yo soy brasilera, mi hermano también era brasilero, se enamoró por mi mamá y acá quedó. Y nacimos, yo y mi hermano. Y tú sabes que yo recuerdo a tu tía Victoria, yo la recuerdo porque ella tenía un restaurante. Incluso recuerdo que tenía un pantalón o una calza roja. Y siempre la recuerdo yo iba al restaurante ese que es en la Rúa Argentina, por ahí creo que era. Sí, allí el predio es de nosotros todavía, es donde está la New Boys, donde está Jalil, el predio es de nosotros. Allí ellos tuvieron un restaurante arriba y un supermercado que se llamaba Montevideo, tuvieron allí abajo. Tuvieron un tiempo ahí y acá, Almacén, en realidad fue donde empezaron. Esto tiene más de 50 años, podría decir que tiene 55 años más o menos por ahí. Empezó mi abuelo acá con mi padre y mi tío más joven, que se llama Norio, que hoy ya es fallecido. Fue el que volvió después volvió a vivir en Japón. Y quedó mi abuelo y quedó mi padre acá trabajando. Después mi abuelo también se fue para San Pablo a vivir con mi tía. Vivió un tiempo en Campaña acá, en la Villa América. Y mi padre fue el que quedó acá, que todavía sigue más o menos 55 años abierto, sin cerrar. Sí, es más de medio siglo, que no es una casualidad que es más de medio siglo. O sea que hay una perseverancia y por eso que yo me animé a hacer la nota y ver que tú sos una sobreviviente de la familia y que bueno, que estás siguiendo el negocio y es importantísimo que suceda eso. ¿Cuántos lugares tendrán 50 años? Sí, Más de 50. Y hay algunos que tienen más de 50 acá, pero acá una familia japonesa que se vengan de Japón y se establezcan acá una frontera chiquita en América Latina, creo que es espectacular. Así que te deseo que tú sigas en el emprendimiento todo el tiempo que sea posible y agradecerte por la nota que estás dando. Bueno, muchas gracias. Yo que les agradezco. Sigo acá por ahora. Pretendo seguir acá. Bueno, yo te agradezco entonces por tu minuto y espero que ahora en YouTube puedan ver esto que prácticamente es una reliquia que hay acá en la frontera. Porque los turistas que vienen siempre, hace años que están viendo Almacén Japonés, desde 1970, no es casualidad, por eso te digo que te deseo mucho tiempo más de éxito y emprendimiento. Bueno, yo que le agradezco. Muchas gracias a todos. Bueno.